Cuando vi el lema, Manto de Alegría, pero tenía en mi corazón de compartir algo sobre el día festivo que celebramos los cristianos este próximo lunes. ¿Cuántos saben de qué día estoy hablando? ¿Cómo? No tengáis miedo. Pentecostés. Dije, son dos temas muy lejanos uno de otro, ¿no? Pero luego, buscando la palabra, dice, bueno, tiene que ver. Tiene que ver. Así como compartía Javi, que los siervos se alegran cuando las personas dan pasos en el ministerio, dan pasos de fe en su vida, dan pasos de seguir adelante, alegra al siervo. Así también vemos como el día de Pentecostés fue un gran gozo, fue una llenura del Espíritu Santo, trajo alegría de tal manera que todos hablaban y todos entendían. Muchas veces hablamos el mismo idioma y no nos entendemos, pero ahí ni siquiera hablaban el mismo idioma, hablaban idiomas diferentes y de repente se empezaron a entender. Amén. Quiero que abras conmigo tu Biblia en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo conoció, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Amén. Nos habla sobre el amor. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, esa es la condición. Hay veces que existen condiciones para alcanzar las promesas. La condición que Dios puso aquí fue si me amáis. Una de las cosas que más entristecen a los siervos de Dios es cuando vemos que invertimos tiempo en una persona, dedicamos nuestro tiempo, dedicamos palabra, empezamos a discipularlo, a estar con él, a invertir, y vemos como que el amor del mundo no se apaga en él. Yo veo muchos hermanos que el amor del mundo, a pesar de pasar tiempo en la iglesia, a pesar de pasar tiempo en las comunidades, sigue presente. Y la palabra de Dios dice que si el amor del mundo está en nosotros, el amor de Dios no está. Es decir, que si no quitamos un amor, no podemos dejar lugar para que otro amor crezca. No podemos tener dos amores. No podemos amar a dos señores. O amaremos a uno y aborreceremos a otro. Y es una gran tristeza cuando ves que pasan tiempos, incluso en algunos años, y ves que el amor del mundo sigue presente. Parece ser que lo que el mundo puede ofrecer podrá ser mejor de lo que Dios nos pueda dar. Parece ser que el escaparate del mundo, todavía no se enteraron que es un escaparate, que hoy está y mañana está quitado. ¿Cuántas veces el mundo nos ha ofrecido posibilidades, metas, sueños, y de un momento al otro se fueron todos? Y nos hemos encontrado en una situación de soledad, una situación de abandono, una situación de quedarnos tirados. Y el único que vino a rescatarnos del hoyo fue el Señor. Amén. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, para amarle a Él tenemos que quitar el amor del mundo. Es decir, que no haya atracción.
Yo veo muchos cristianos que tienen esa atracción mundana dentro de la iglesia y dentro de sus vidas y dentro de sus hogares. Te pongo un pequeño ejemplo. ¿Quién juega mañana? España. ¿Y quién más? Portugal. Ah. Bueno, España-Portugal. Si el partido fuera ahora, ¿cuánto estaríamos con esto así? O en el baño, o de repente se levantan más de lo normal, o de repente no aparecen. El otro día tuvimos una reunión por Zoom y eran las 8, empezamos a las 8 y terminó casi a las 10. Bueno, era un horario que había un juego importante en la Champions League. Y me di cuenta de algún hermano que en la foto que se veía no se movía. Y digo, ya estamos. Y para terminar le dije, hermano, ¿puedes despedirnos en oración? Claro, estaba en otro lado, yo no lo veía. Y no venía respuesta. Qué triste, ¿verdad? El amor al fútbol es un amor al mundo que podemos decir, sí, es un deporte, bien, está bien, pero en el momento que ocupa un lugar más alto y más importante que Dios, pasa a ser una religión. Pero como te estoy hablando de fútbol, te estoy hablando de muchas otras cosas y a mí también me encanta cuando Portugal gana. Como el otro día con Alemania. Mañana veremos. Yo no tengo problemas porque yo me pongo la camiseta de España y el gorro de Portugal. Mi mujer es española, o sea que tendré que... O puedo decir, siempre gano. ¿Verdad? En mi casa hay victoria. Gloria a Jesús. Pero que me quedo más contento cuando gana Portugal, ¿eh? Para no ser hipócrita. Así que, si no quitamos los amores, las modas pueden pasar a ser amores. Amores de tal manera que nos apartan del Señor. Las modas de tener, las modas... Ahora hay una moda bueno, una moda que está de moda, que son los viajes cristianos, digamos, misioneros, le llaman. Yo no sé, pero Javi cuando salió a Guatemala no venía con billete de vuelta, o ibas con billete de ida. Pero ahora van una semana de misioneros a Turquía, que hace buen clima, la gastronomía es buena, a Grecia, a Suiza, a países que apetece ir, ¿verdad? Y le llaman viajes misioneros. Deberíamos de quitarle ese título falso y ponerle lo que son. Vacaciones solidarias, si quieres llamarle. De alguna manera más ética. Pero no podemos llamar misioneros, ser misionero a algo que es de una semana. Porque el hacer misiones es ir y hacer discípulos. Es el llamado del Señor. Desde el principio, Él no cambió. Nosotros tenemos una gran comisión. Y esa no es solo para los pastores, no es solo para los líderes, esa es para todo aquel que cree. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Amén. Y hacer discípulos. Pero un discípulo no se hace en una semana. El predicar sí. Si yo fuera de algún ministerio, yo diría, bueno, en cada predicación cuando voy a Ucrania se convierte en 500. El año pasado cuando estuve en la cárcel de Guadalupe, de los jóvenes, había más de 100, se levantaron los 100, se convirtieron los 100 al Señor. Pues no se convirtieron. Sí que es cierto que todos los 100 levantaron los dos brazos. Yo quiero entregarme a Cristo, yo creo ser Cristo. Pero volví en enero y les pregunté, ¿cuántos se acuerdan de mí? Y casi más de la mitad se levantó la mano. Se acordaban. Yo creo que la otra mitad ya eran nuevos que habían venido. ¿Y se acuerdan de la palabra que Dios me dio para ustedes?
No levantó la mano ninguno. Entonces dije, entonces no entendieron el propósito de por qué Dios me trajo aquí. Y así pasa a muchos cristianos que lo importante es viajar, pero no entienden el propósito de que por qué viajar. Claro que es bonito viajar. A todos nos gusta. Pero tenemos un propósito. Y si ese propósito no se cumple, en vano viajamos. En vano nos vamos, en vano nos movemos. Y te quedas contento como siervo de Dios cuando ves que en esos viajes de verdad alguien se convierte. No como aquellos que levantan la mano en un culto y dicen, yo quiero servir al Señor, ya está. Para muchas iglesias eso es, se han convertido al Señor. Pero luego en el siguiente viaje te das cuenta que no se han convertido en nada. Han recibido un toque, han recibido una posibilidad. El otro día, en el último viaje que fui a Turquía, eso sí que me llenó de gozo. Cuando el primer matrimonio que entró en nuestro campamento a vivir, que tiene 6 hijos, y la última bebé nació en el campamento de Ramar ahí, me vino y me dijo, tenía un traductor al árabe, era una familia siria, y dice, yo quiero tener a ese Jesucristo que vosotros tenéis. Un musulmán que practicaba el Islam, que tenía su tapete siempre presente, los tiraba y se arrodillaba ante Mohamed. Después de 2 años de ejemplo y de esfuerzo y de servicio de los hermanos ahí, dijo, lo que yo vi en estos 2 años no lo vi nunca. Yo soy sirio, vengo a Turquía, tenemos la misma religión, pero somos maltratados por los turcos. Somos humillados, pisoteados, y vosotros que venís de muy lejos, con otras religiones, con otros fundamentos, siempre nos habéis tratado bien, incluso cuando nosotros hemos metido la pata. Y eso le tocó. Y se acaba de volver a Siria, porque la mayor parte de los sirios están volviendo, pero se volvió a Siria con Cristo en su corazón. Amén. ¿Y quién sabe lo que puede salir de ahí? Así que no le llamemos viajes misioneros cuando vamos en esas modas que están ahora de grupos. Llamémosles viajes solidarios, que están bien. Sobre todo están bien cuando van y dan una ofrenda. Porque al menos soportan y ayudan en el ministerio, ¿verdad? Guardar mis mandamientos es lo que este hombre había entendido, que los voluntarios que estaban ahí del ministerio guardaban los mandamientos, no pagaban mal por mal. Cuando quemaron el contenedor de los baños, nadie reprochó, sino al día siguiente estábamos arreglándolo, limpiándolo y volviéndolo a pintar para que volviera a funcionar. Y otras cosas, ¿no? Guardar mis mandamientos solo lo puedes cuando has entendido que el amor del Padre es lo más importante. Hay muchos tipos de amores. El amor familiar, el amor de la esposa, el amor de hermanos, pero el amor del Padre es el que cambia tu corazón. Cuando el amor del Padre vive en ti, cuando tú abres tu corazón y recibes ese amor, entonces tienes la capacidad de poder guardar los mandamientos, porque por nosotros mismos nada podremos hacer. El Señor lo dijo así, apartaos de mí, nada podréis hacer. Para alguien que tiene algún cierto tipo de capacidad es difícil aceptar esa palabra del Señor, ¿verdad? Tú dile a un médico que ha estudiado para ser médico, apartado de mí, tú nada puedes hacer. Dice, no, yo puedo, ¿cómo no? Yo he estudiado, yo sé, yo he dedicado tiempo a esto. Pero si no entendemos que a pesar de la gracia que Dios nos dio para desenvolver cualquier tipo de ministerio o desenvolver cualquier área en nuestras vidas con una cierta capacidad, es porque Dios nos capacitó. Apartados de Él, nada podremos hacer. Y muchos de nosotros tenemos el testimonio de tiempos que hemos vivido
totalmente apartados, incluso algunos en contra del Señor, de cómo les iba. Amén. Yo rogaré al Padre que os dará otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. Él dijo claramente, para que esté con vosotros siempre. Así que da igual en cualquier lugar donde tú estés, en cualquier situación que tú te encuentres, por mucha presión que estés sufriendo, tienes una promesa. Y las promesas son para aquellos que no tienen el amor del mundo, sino tienen el amor del Padre. Y esa promesa es, yo siempre estaré contigo. ¿Y sabes hasta cuándo? ¿Cuántos lo saben? Hasta el fin del mundo. La verdad que la presión es algo que no es nada agradable, pero es en el momento del cual sacamos de la aceituna el aceite. Sin presión no hay aceite. Podremos comer unas buenas aceitunas bien cortadas y si le echamos algunas especies, entonces mejor saben. Pero qué comparación comer aceitunas con el aceite de oliva, ¿verdad? El aceite de oliva tiene unas calidades que si no fuera exprimido, nunca hubiesen salido. Y las podemos tomar incluso para cierta sanidad, para ciertas enfermedades, nos traen sanidad a nuestro cuerpo. Así también nos trae la prensa sanidad a nuestra alma. Y podemos ser de gran bendición si soportamos la presión. Pero solo la vamos a soportar si el amor del Padre está en nosotros. El mundo no lo puede recibir al Consolador, porque no lo ve, no lo entiende. Pasa adelante y dice, no, ha sido en los años 80, cuando el Señor empezó a mover todo lo que hoy vemos un resultado pequeño aquí entre nosotros, algunos decían, esto es una fantasía de unos cuantos locos. Estos están flipados, déjalos, ya se dan cuenta. Y hoy vemos que la obra se ha extendido por todo el mundo. En 40 años hemos llegado a 5 continentes, a más de 80 países. Yo creo que casi que hemos tenido un crecimiento más grande que la Coca-Cola. Pero calla, que la Coca-Cola fueron con ingenieros y gente con estudios y con capacitación y de aquí tenían un montón. Y si nosotros los hemos superado sin tener nada aquí, ¿verdad? ¿O tenemos? ¿Qué vamos a tener? Lo que nosotros teníamos aquí nos trajo aquí. Al menos a mí. Y ahí pude conocer. ¿Sabes? Yo cuando llegué a Ramar, el que me recibió lleno de tatuajes, le faltaban unos cuantos dientes, una cara así de malo, y me hablaba de un amor de Cristo y tal, y yo decía, no entiendo nada, ¿qué me está contando? Son los milagros de Dios. Un versículo más para terminar. Eso suele decir el pastor normalmente cuando le queda media hora más. Hechos de los Apóstoles 4, 31 y 32. Cuando terminaron de orar, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. Hay algo que te da valentía para hablar es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuando puedes medir la medida de espíritu que hay en ti, de Espíritu Santo? Cuando no tienes vergüenza de testificarle. Aquel que, yo qué sé, que está sentado a tu lado en el tren, o cuando vas a la farmacia, o incluso vas a visitar a tus propios familiares. ¿Cuántos de nosotros tienen vergüenza? Yo he visto muchos hermanos que tienen vergüenza de hablar de Cristo. Quizás es que necesitas
salir de esta reunión lleno del Espíritu Santo para romper las cadenas de la vergüenza, para romper los impedimentos, para romper todo aquello que te impide alcanzar las promesas. Todos queremos ver a nuestros familiares que sean salvos, pero si nadie les habla. No, es que ellos ven mi testimonio. Sí, está bien. Este sirio también fue a través del testimonio, porque hablar con él era imposible. Pero tenemos que hablarle. Y no de fútbol, y no de coches, sino hablarle de Cristo. Amén. Versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, entiendes que todo es de Dios. Entiendes que tú no eres nada sin Él. Entiendes que todo lo que nos ha dado como bendición no nos pertenece a nosotros, sino es gloria de Dios. Y es verdad, y el que deja padre a madre y recibirá 100 veces más en este mundo. Esa palabra es verdad. Yo cuando vine al ministerio, al poco tiempo, tenía un Mercedes en casa, parado, y Andrés nos dijo, salimos de misiones, vamos para Italia. Y lo comuniqué a mis padres, dije, voy a salir de misionero. Y entonces dijeron, pues llévate el coche, que os va a hacer falta. Y era aquel coche, ¿sabes? Que el primer coche que tienes, el que cuidas, el que... Y cuando vino al ministerio, duró 2 meses. Iba uno en la autopista a 20 por hora en el carril izquierdo buscando quién se había quedado tirado del otro lado. Creo que era el mecánico. Y le salvó que llevaba el gato del tráiler atrás, un gato de estos de gigantes. Y le vino uno, le metió por detrás y cuando le dije a mi padre, mira, el coche se terminó. El Señor me lo quitó. Era aquella cosilla que me quedaba aquí, ¿sabes? Y me dice, bueno, pues a menos que le saquen el motor y que me lo manden, que así lo aprovecho para otro. Y cuando le llamamos era, no sé quién era, Juan, bueno, da igual, el hermano que ya le hemos perdonado. Hermano, al coche ese sácale el motor. No, si no sabían cómo decírmelo. No, si el motor ya está funcionando en un camión. ¿Cómo os lo cuento ahora? Y dijo, Señor, tú sabes hacer las cosas bien. Y tienes tu gracia. Y hoy en día veo que tenemos coches en cualquier lugar que vaya del mundo. Me voy a Ucrania, me recogen en coche. Me voy a Turquía, me recogen en coche. Me voy a África, me recogen en coche. ¿Dónde vaya? Y la puerta de mi casa más que uno. Que muchas veces a mí me toca ninguno. Pero ahí están. Porque Dios nos da incluso 100 veces más. Así que el amor del Padre, si tú te dejas llenar, no te faltará nada. Yo te puedo decir que en estos, no sé, 30 y pocos años en el ministerio, nunca me ha faltado un plato de comida. Nunca. Siempre el Señor ha estado ahí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda traer el fruto que tú esperas de nosotros, Señor. Que la semilla caiga en buena tierra y que pueda traer fruto, para que tú lo recojas y te alegres, y así nos podamos gozar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.